Cuando el mundo se apaga, las historias cobran vida. Estás en Creepy Podcast, el lugar donde las leyendas se convierten en el mejor fondo para tus noches. Baja las luces, ponte cómodo y suscríbete y activa la campana para encontrar el miedo en cada noche. El proyecto había comenzado en silencio, enterrado bajo kilómetros de roca y confidencialidad. En los registros oficiales, el yunque era una estación de contención biológica de nivel 4, dedicada al estudio de virus extintos. Pero en la práctica, era un laboratorio de manipulación genética sin límites éticos. Los primeros sujetos de prueba no fueron humanos, sino primates modificados con retrovirus sintéticos diseñados para reescribir el ADN en tiempo real. El objetivo era lograr un equilibrio entre adaptación y control. Pero la mutación, como siempre, no obedecía órdenes. De los 30 especímenes iniciales, solo 2 sobrevivieron más de una semana. Los demás sucumbieron a fiebres hemorrágicas, deformidades óseas y episodios de agresividad que obligaron a la eliminación inmediata. Aún así, los resultados fascinaban al equipo de dirección. Los cerebros de los sobrevivientes mostraban un incremento del 40% en la densidad sináptica. Sus ojos podían percibir frecuencias lumínicas más allá del espectro visible, y su metabolismo era 3 veces más eficiente que el humano promedio. Fue entonces cuando el Dr. Samuel Archer, líder del programa, propuso el siguiente paso: ensayar con sujetos humanos. No soldados, aún, no oficialmente, sino voluntarios, reclutados entre prisioneros federales condenados a cadena perpetua. Hombres sin futuro, a cambio de una promesa, una posible conmutación de sentencia, aunque todos sabían que nadie salía de el yunque. El protocolo Prometeo Mayo del 19 había avanzado demasiado para detenerse. Los archivos internos clasificaban la siguiente fase como iteración alfa. Nadie, fuera de ese búnker, sabía lo que realmente se estaba gestando en el subsuelo de Nuevo México. El V-19 Extremo era, en teoría, una obra maestra de la bioingeniería, una fusión entre lo orgánico y lo programable. El Dr. Vance lo describía como una actualización del cuerpo humano desde dentro. Pero, en realidad, nadie comprendía del todo lo que habían creado. Durante las primeras pruebas in vitro, el compuesto mostraba una velocidad de replicación casi instantánea, formando estructuras proteicas nuevas cada hora. Las células infectadas no morían, se adaptaban, reconfigurando su propio código genético. Los científicos lo observaban hipnotizados en las pantallas de microscopio, la vida reescribiéndose a sí misma. Sin embargo, algo inquietante comenzó a suceder. Las colonias celulares empezaron a comunicarse entre sí. No mediante señales químicas normales, sino a través de impulsos eléctricos espontáneos que recordaban patrones neuronales. Era como si el virus bacteria hubiese adquirido una forma rudimentaria de conciencia colectiva. El Dr. Archer ordenó detener las pruebas, pero Vance se negó. Convencido de que estaban a punto de alcanzar una revolución biológica, ocultó datos y continuó los ensayos fuera del protocolo. Fue entonces cuando ocurrieron los primeros accidentes. Una noche, un técnico de laboratorio sufrió un pequeño corte en la mano mientras manipulaba una muestra del mayo del 19 Extremo. El incidente se registró como exposición de bajo riesgo, pero en menos de 12 horas el sujeto presentaba fiebre y una hipersensibilidad auditiva extrema. A las 48 horas, sus iris se habían vuelto completamente negros y podía repetir, palabra por palabra, frases pronunciadas por los científicos en habitaciones distintas. El cuerpo médico pensó que deliraba. Hasta que comenzaron las interferencias. Las cámaras de seguridad mostraban distorsiones cada vez que el técnico miraba directamente al lente, como si el propio sistema eléctrico reaccionara a su presencia. Fue aislado en la cámara B12, una celda presurizada destinada a contener materiales virales. Desde dentro, seguía repitiendo frases de personas que se encontraban a cientos de metros, pero con una diferencia escalofriante, las decía antes de que ellas las pronunciaran. Al principio, el sujeto cero parecía estable.
Sus signos vitales mostraban una recuperación anómala, la fiebre desapareció en minutos. El ritmo cardíaco se regularizó y la saturación de oxígeno aumentó más allá de lo fisiológicamente posible. Los científicos lo llamaron un éxito sin precedentes. Pero aquel equilibrio era una ilusión. A las 6 horas de la inoculación, el encefalograma comenzó a registrar una actividad eléctrica errática. El tallo cerebral, zona responsable de las funciones automáticas, mostraba picos de energía comparables a los de un cerebro en plena vigilia. Y lo más desconcertante, el patrón no era humano. La bacteria, alojada en las neuronas del tronco encefálico, había empezado a emitir impulsos eléctricos autónomos. No solo reaccionaba, sino que predecía los estímulos. Las órdenes nerviosas del cuerpo parecían ya no provenir del cerebro superior, sino de una nueva red emergente dentro del propio tallo. El sujeto cero dejó de dormir. No comía, no hablaba, pero permanecía de pie, respirando con una calma antinatural. Cada intento de sedarlo fracasaba. Los compuestos anestésicos eran metabolizados antes de alcanzar el sistema nervioso central. Fue durante la madrugada del 4.º día cuando ocurrió el primer evento anómalo. Las cámaras térmicas del laboratorio registraron una variación de temperatura en el aire alrededor del sujeto cero, como si el entorno respondiera a su ritmo respiratorio. Las luces parpadearon. El sistema de monitoreo se reinició por completo. Cuando la energía volvió, el sujeto ya no estaba conectado a los monitores. Había arrancado los electrodos con una precisión quirúrgica, sin dejar rastro de sangre. Permanecía mirando hacia el vidrio de observación, completamente inmóvil. El doctor Vance, horrorizado pero incapaz de apartarse, juró haber sentido una presión mental, como si algo intentara invadir sus pensamientos. El vacío de la conciencia fue el punto sin retorno. Los neuroescáneres mostraban un cerebro que ya no obedecía a las leyes biológicas conocidas. Las áreas asociadas al lenguaje, la empatía y la memoria autobiográfica estaban completamente desintegradas, reemplazadas por un tejido grisáceo que pulsaba al ritmo de impulsos eléctricos erráticos. El sujeto cero ya no era un ser humano. Su respiración era irregular, casi animal, y sus movimientos, aunque lentos, poseían una precisión que inquietaba incluso a los guardias armados que vigilaban la celda. El hambre parecía ser su única motivación, pero no se trataba de hambre física. Los sensores indicaban un consumo energético anómalo en el entorno inmediato, como si drenara calor, electricidad o incluso algún tipo de energía bioeléctrica de los objetos y personas cercanas. El Dr. Archer describió el fenómeno en su informe como entropía inversa localizada. El organismo no necesitaba alimentarse, se retroalimentaba del entorno, de la actividad vital a su alrededor. Cualquier forma de energía ordenada, térmica, eléctrica o neuronal, era absorbida, degradada y asimilada. En las siguientes horas, el personal que permaneció en la sección de contención comenzó a mostrar síntomas inexplicables, mareos, pérdida de orientación, lapsos de memoria. Era como si la conciencia misma de quienes se acercaban demasiado se viera erosionada. Cuando intentaron trasladar al sujeto cero al nivel de cuarentena máxima, descubrieron que sus signos vitales habían desaparecido por completo. Sin embargo, el cuerpo seguía en pie, con los ojos abiertos, observando a través del cristal. El protocolo de contención falló en cuestión de horas. Los filtros EPA se saturaron y los sistemas de presión negativa dejaron de funcionar al detectar concentraciones anómalas de partículas biológicas. Nadie comprendía cómo el Mayo del 19 extremo podía atravesar barreras diseñadas para resistir armas biológicas de quinta generación. El virus no solo se replicaba, aprendía. Su estructura cambiaba de forma impredecible, adaptándose a cada entorno. Algunos análisis mostraban secuencias genéticas distintas entre una muestra y otra tomadas del mismo lugar. Era como si cada partícula buscara su propio método de supervivencia. Los primeros infectados comenzaron a mostrar síntomas en menos de una hora: respiración acelerada, sudoración excesiva y una mirada fija, vacía.
En cuestión de minutos, sus cuerpos entraban en un estado febril extremo, seguido de una calma antinatural. Esa calma era el preludio. Después venía el colapso neurológico. El Dr. Archer ordenó el cierre completo del complejo. Los ascensores fueron bloqueados y las compuertas superiores selladas. Nadie entraría ni saldría del yunque. Pero ya era tarde, el aire mismo se había convertido en vehículo de contagio. Nadie fuera del laboratorio supo lo que ocurrió realmente durante las primeras 72 horas. Los informes oficiales hablaron de una fuga biológica menor, contenida con éxito. Pero los satélites meteorológicos detectaron algo imposible de ocultar, una nube densa de partículas microscópicas, desplazándose con el viento hacia el norte. En menos de una semana, los primeros brotes comenzaron en pequeñas ciudades fronterizas. Luego en bases aéreas, puertos, hospitales. El V-19 ya no necesitaba un huésped, se había adaptado al aire, al agua, a la materia orgánica. Las fronteras dejaron de tener sentido. Los gobiernos colapsaron bajo el peso del pánico y de la desinformación. El sistema global de comunicaciones cayó cuando los centros de datos empezaron a sufrir fallos inexplicables, interferencias electromagnéticas que parecían provenir de ningún lugar. Algunos técnicos juraron escuchar voces en las frecuencias muertas, susurrando frases sin sentido. Otros simplemente desaparecieron. Los sobrevivientes aprendieron a aislarse, a evitar el contacto humano. Las ciudades se convirtieron en cementerios silenciosos, cubiertos por una neblina gris que lo contaminaba todo. Entre ellos estaban Elena Vega, exbióloga del Instituto de Salud Militar, y Marcus Ale, un exoperador táctico de las Fuerzas Especiales. Se habían conocido en un puesto de control abandonado cerca de Denver, ambos buscando suministros y una señal de radio que todavía funcionara. Elena llevaba semanas intentando descifrar un fragmento de código genético que había logrado recuperar de los servidores del laboratorio. Creía que el virus contenía algo más que un error de laboratorio, un patrón que se comportaba como un lenguaje. Marcus, en cambio, solo quería sobrevivir. Su refugio era una vieja estación subterránea de metro, donde la señal del virus parecía débil. Allí se reunían con otros pocos resistentes, un médico militar, una ingeniera de comunicaciones y un adolescente que había aprendido a manipular transmisores analógicos. Cada noche, Elena conectaba su laptop a una batería improvisada y analizaba secuencias del V-19. Y cada noche, el resultado era el mismo, entre las cadenas de ADN. Aparecían repeticiones de símbolos y números que no pertenecían a ningún código biológico conocido. El grupo se movía de noche, con máscaras de respiración y sensores improvisados. En silencio. En la superficie, las calles estaban cubiertas por cuerpos inmóviles que parecían petrificados. Y de vez en cuando, uno de ellos se movía, no por reflejo, sino como si respondiera a algo lejano, inaudible. Fue entonces cuando Elena descubrió algo que cambiaría todo. Las secuencias del V-19 no eran aleatorias. Cada muestra, sin importar la región o el huésped, mostraba fragmentos idénticos de información repetida. Un código dentro del código. Ella lo llamó la cadena Prometeo. La noche había caído como una losa sobre la ciudad muerta. Elena comprobó por tercera vez los niveles en su sensor portátil, picos erráticos, como si una pequeña tormenta biológica se hubiera anidado en el barrio. Marcus pegó la espalda al andén, rifle en mano, observando la entrada de la estación, sombras que parecían moverse con intención. «Tenemos que atravesar el túnel B, ahora», susurró Marcus. «Cuanto más abajo, menos alcance tiene». Elena asintió y guardó la memoria USB con las muestras en un bolsillo interior. A su lado, el médico militar, el equipo de comunicaciones y el muchacho de las radios avanzaron con paso corto, siguiendo la huella de neumáticos de una vieja furgoneta que marcaba el camino seguro. Al primer cruce, el silencio se rompió, un grito ahogado, metálico, que no venía de ningún cuerpo visible.
El muchacho se quedó helado. Sus ojos buscaron el origen como quien intenta ubicar una fuente de sonido bajo el agua. La ingeniera de comunicaciones bajó la mira del casco y señaló, en la boca del túnel. Una figura se recortaba contra la luz parpadeante de una farola moribunda. No corría, pero se desplazaba con un paso que no pertenecía a la marcha humana. Marcus avanzó primero. El primer disparo fue por prevención, el cuerpo cayó sin hacer ruido. Al acercarse, se dieron cuenta de que no había sangre, ni pulso, ni calor. La piel era como cera agrietada y los ojos, abiertos, reflejaban una inquietante claridad. Elena se agachó para comprobar la garganta, nada. Pero el aire alrededor del cadáver vibraba con un zumbido fino, perceptible en los dientes. No son solo muertos, murmuró el médico. Hay actividad. Algo los mantiene en estado operativo. Un raspido las hizo girar. De detrás de una columna emergieron 3 figuras más, moviéndose en silencio. No atacaron de inmediato, se alinearon y comenzaron a mirarlos, cabeza ladeada, como si calibraran distancia y tiempo. La respiración del grupo se hizo más rápida. Elena notó un cosquilleo detrás de los ojos, una pequeña pérdida de concentración que no supo a qué atribuir. Marcus dio la orden, retirada en formación. Sabían que abrir la distancia era su única opción. Empezaron a retroceder, paso a paso, cada sonido amplificado en el túnel vacío. Entonces, sin aviso, las luces del andén estallaron en una lluvia de chispas. La oscuridad se tragó el espacio entre ellos y la entrada. Un golpe seco resonó, la furgoneta que los guiaba fue empujada desde la superficie, arrastrada por manos invisibles hasta caer en el abismo del acceso. La ingeniera lanzó una bengala que chisporroteó en arco. La luz roja reveló algo peor que cuerpos inmóviles, pequeños puntos negros, como insectos, que se desprendían de la boca y de los oídos de los caídos y flotaban en el aire. Se movían con propósito, buscando calor o un rostro donde posarse. Uno se acercó a la manga del médico y, en un pestañeo, se hundió. Él soltó un gruñido, agarrándose la piel, y en la mirada se abrió un hueco, confusión, luego silencio. Elena tiró de Marcus hacia el túnel lateral menos usado. Corrieron a tientas por el hierro y la grava, cada metro costando esfuerzo. Detrás de ellos llegaron pasos, muchas voces susurrantes, fragmentos de frases incompletas que no pertenecían a ninguno de ellos. No eran palabras reconocibles, pero el tono era amenazante, como si algo intentara recordarles lo que habían olvidado. Al llegar a una escalera de servicio, Marcus se detuvo, se giró y disparó al techo en un intento de bloquear la subida. Un estruendo cayó sobre ellos como si el mundo entero hubiera decidido cerrar la puerta. Elena subió la primera plataforma con las manos temblando. La luz de su linterna iluminó un rostro junto a la barandilla, la ingeniera, inmóvil, sus pupilas dilatadas. Y de su boca, una pequeña masa negra ya marchándose hacia la oscuridad. Subieron al tren detenido, cerraron la puerta mecánica y se apoyaron el uno contra el otro, jadeando. El muchacho de las radios no estaba con ellos, la última imagen que tuvieron fue la de su espalda en la sombra. Inmóvil, mientras la radio que llevaba pegada al chaleco empezó a emitir un tono agudo y constante que nadie había programado. Elena metió las manos en los bolsillos y sintió la memoria USB, cálida, como si latiera. Un escalofrío la recorrió. Afuera, el ruido decrecía en un sonido que ya no era del todo humano. Tenemos que movernos antes del amanecer, dijo Marcus. Si eso sale fuera, no habrá refugio. Elena cerró los ojos un segundo, respiró y, con voz seca, respondió. Entonces no podemos fallar. Y mientras el tren se ponía en marcha hacia la oscuridad, una pequeña figura en la periferia de la estación alzó la cabeza y, por un instante, todos los relojes del lugar se desincronizaron. La mañana llegó con un frío seco que cortaba la garganta. Abrían las compuertas del tren con cuidado, el túnel escupía un olor agrio, mezcla de metal oxidado y algo putrefacto que no pertenecía al mundo antes de aquello. Afuera,
La ciudad estaba transformada en una estampa de silencio activo, ventanas rotas como ojos vacíos, coches cruzados como barricadas, y la niebla, esa neblina gris, arrastrándose por las aceras como una marea lenta. Salieron en formación, Marcus al frente, Elena pegada a su lado con la USB apretada contra el pecho. A unos metros, el muchacho de las radios llevaba el detector improvisado, la aguja marcó un pico y cayó. Algo se movía en la plaza central. Se acercaron por la sombra de un edificio, esperando, siempre esperando, el primer choque. Lo que encontraron no fue solo un grupo de cuerpos sin vida, eran los zombies. Lentamente coherentes, como autómatas, con marcha vacilante y jerarquía informal. Algunos arrastraban extremidades resecas, otros conservaban una coordinación casi inquietante, abrían puertas. Empujaban carros, formaban filas y hacían como si buscaran algo concreto. Sus bocas emitían un gorgoteo uniforme, sus ojos estaban desprovistos de brillo humano, y sin embargo, seguían a los supervivientes con una precisión clavada. La sangre, cuando aparecía, era escasa, más un líquido oscuro y aceitoso, y sus cuerpos desprendían pequeñas motas negras que flotaban y exploraban el aire como si fueran como sondas. Elena contó 7 en línea recta, Marcus acercó la mira, juzgó distancia y respiró. Sabían que disparar atraería a más, que el ruido era una sentencia. Avanzaron en silencio, usando el tráfico abandonado como cobertura. Un zombi parpadeó, se giró 180 grados con lentitud mecánica y lanzó un sonido que hizo vibrar los huesos. Marcus apoyó el culatín en la espalda de Elena y tiró, un disparo limpio a la base del cráneo. El cuerpo cayó y durante un segundo la niebla pareció acercarse, como curiosa. No todos eran iguales. Algunos reaccionaban a la electricidad, tocar un poste activo hacía que convulsionaran, que de su boca salieran pequeños destellos negros que se encendían y flotaban. Otros eran casi conscientes, abrir un coche, forzar una puerta, mirar hacia un mapa pegado en una pared. Marcus murmuró, no son irracionales del todo. Hay patrones. Elena no respondió. Tenía en la nariz un sabor a óxido que no se iba. Llegaron al centro de suministros que tenían marcado en la ruta, una ferretería con tablones en el escaparate. La puerta lateral estaba entreabierta. Marcus hizo la señal y entraron. Dentro hallaron pilas, filtros de aire, y un par de mascarillas selladas. Sobre una mesa, una libreta con notas en letra corrida, no confiar en los sonidos por la noche. Evitar multitudes. En el margen, un dibujo infantil de una figura con rayas negras saliendo de la boca. El mismo símbolo que Elena había visto en las secuencias, sin saber por qué. Mientras cargaban, un grito lejano cortó la mañana, un grupo de zombies había encontrado un punto de calor. Salieron despacio por la puerta trasera, pero el suelo crujió, una pequeña horda, atraída. Giró la cabeza al unísono. Marcus hizo un gesto, dividirse en dos, correr en direcciones opuestas para dispersar la atención. Elena se separó con el médico, con la USB ya oculta en una funda de metal. Corrieron por callejones, respiraciones cortas, oídos llenos de ese zumbido nasal que precedía a la pérdida de concentración. Al amanecer, cuando se reunieron en el punto de encuentro fijado, contaron pérdidas. El muchacho de las radios no venía. En su chaleco, la radio emitía un pitido intermitente y luego silencio. Marcus observó la plaza, cuerpos formaban círculos ocasionales, como si llevaran a cabo una ceremonia sin sentido. Elena sintió por primera vez, con claridad, la magnitud de lo que tenían enfrente, no era solo una infección. Era una reorganización de lo vivo hacia una forma que parasitaba la voluntad colectiva. Tenemos que movernos hacia el sur, dijo Marcus. Menos población, más campo. Y necesitamos encontrar una manera de leer la cadena Prometeo sin que esa cosa nos interrumpa. Elena asintió, la mandíbula apretada. Cerró la mano sobre la USB hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Por un instante, la niebla pareció comprimirse alrededor de sus botas, como si olfateara su calor. Entonces,
como si hubiese decidido que eran demasiado poca cosa, se disipó. Partieron con cautela, sabiendo que cada kilómetro era una apuesta y que en cualquier esquina podían hallar a los que alguna vez fueron humanos, ahora conducidos por un hambre que iba más allá de lo corporal. La supervivencia ya no era solo evitar las mordeduras, era conservar la mente. Y eso, pensó Elena mientras miraba al horizonte polvoriento, podría resultar mucho más difícil. El grupo entró al edificio industrial con cautela. El lugar estaba sorprendentemente intacto, ventanas selladas, suelos cubiertos de polvo y olor a químicos antiguos. Marcus bloqueó la entrada mientras Elena inspeccionaba el interior con la linterna. Entre cajas vacías y maquinaria oxidada, encontraron un viejo mapa del área señalando un complejo subterráneo marcado como Laboratorio de Investigación Sector Delta. Esto tiene que ser lo que buscamos, dijo Elena, señalando el plano. Allí podrían estar los archivos del Yunque, que era el nombre del laboratorio donde había dado comienzo todo. Al menos ahí, podríamos encontrar pistas sobre cómo funciona el virus. El médico militar se acercó a la pizarra con anotaciones dispersas, números y símbolos que parecían códigos de laboratorio. Si podemos llegar ahí, tal vez encontremos suministros o información que nos dé una ventaja, comentó. Marcus asintió, no podemos quedarnos aquí. La horda podría detectarnos en cualquier momento. Necesitamos planear la ruta, movimientos rápidos y silenciosos. Elena desplegó el mapa sobre una mesa, señalando entradas de alcantarillado, túneles y edificios abandonados que podrían servir de cobertura. Si mantenemos esta ruta, podemos llegar al laboratorio sin llamar la atención. Pero será arriesgado, el virus sigue activo en el aire y los zombies patrullan todo el perímetro. Todos miraron a Marcus, su expresión no dejaba lugar a dudas, el plan era peligroso, pero la única forma de sobrevivir y entender el mayo del 19 extremo era llegar al laboratorio. Prepararon mochilas, revisaron armas y respiradores improvisados. Cada paso los acercaba a la zona donde los secretos de El Yunque aún podían ser descubiertos. Mañana al amanecer, dijo Marcus, nos movemos. Sin errores. Elena sostuvo la memoria USB cerca del pecho, consciente de que lo que contenía podría ser la clave para entender la amenaza, o la semilla de algo aún peor. Al amanecer, el grupo salió del edificio industrial. La ciudad seguía cubierta por la neblina gris, y los primeros rayos de sol apenas lograban atravesarla. Elena lideraba con el mapa extendido, Marcus vigilaba los laterales, y los demás los seguían en silencio. Atravesaron calles semiderruidas, sorteando coches volcados y escombros. Cada esquina, cada ventana rota, podía esconder a los zombies. El muchacho de las radios iba último, escaneando con su detector improvisado los movimientos del aire y los sonidos distorsionados de los infectados. «Cuidado, escucho algo», susurró, señalando un callejón estrecho. De pronto, un grupo de zombies emergió de entre los edificios colapsados, como una sombra que se multiplicaba. Marcus disparó, pero el ruido hizo que la horda los localizara. Elena gritó, «¡Corre!». Se separaron en dos grupos, Marcus y Elena por un lado, el médico militar y la ingeniera por otro, con el muchacho al final. Los pasos resonaban, mezclados con los gorgoteos de los infectados. Cada metro se sentía como un riesgo mortal. Cuando cruzaban un pequeño puente peatonal, el muchacho tropezó con un escombro. Antes de que pudiera levantarse, un zombi lo agarró por el brazo y lo arrastró hacia la oscuridad. Sus gritos se apagaron en la neblina mientras los demás miraban, impotentes, desde la distancia. «No», chilló Elena, pero Marcus la obligó a seguir, «no podemos detenernos, si nos detenemos, todos morimos». El resto del grupo aceleró por un túnel de servicio que conectaba con el alcantarillado. El sonido de la horda se quedó atrás, mezclándose con los ecos de los gritos. El túnel era estrecho y húmedo, las linternas iluminaban charcos oscuros y el metal corroído de los techos. Cada paso hacía crujir el suelo, y todos contenían la respiración.
Finalmente, llegaron a un punto donde el mapa indicaba la entrada del laboratorio. Una trampilla oxidada cubierta de suciedad y escombros. Elena suspiró aliviada, aunque el corazón le latía con fuerza. «Hemos llegado», dijo. «Ahora es cuando tenemos que ser más cautelosos que nunca». Marcus asintió, con la mano en la empuñadura de su arma. El eco de los gritos del muchacho todavía resonaba en su mente, recordándoles que cualquier error podía costarles la vida. Continuará. Si te está gustando, no olvides suscribirte y dejarme un like o un comentario. Todos los viernes tendremos una historia nueva, o la continuación de alguna. Un saludo y buenas noches.